Ha sido una semana crucial para los mercados, de hecho la más importante de los últimos meses. El miércoles tuvimos decisión sobre los tipos de interés y sobre qué iba a hacer la Fed respecto a su balance. ¿Iba a haber una expansión? ¿Se iba a mantener como estaba o iban a reducirlo? Ese ha sido el punto clave que muchos inversores están dejando pasar y te aseguro que es clave para entender lo que va a suceder con Bitcoin y las altcoins en este futuro próximo. De hecho, puede ser que estemos a las puertas de una alt season. Igual que en el mercado, en este canal también va a haber cambios y, si me lo permitís, voy a seguir un tono mucho más cercano durante estos siguientes vídeos. Al final he pasado por todas las etapas de un trader, desde ya no solamente no ser rentable, sino perder mucho dinero, hasta intentar encontrar mi camino de manera lo más solitaria posible, porque pensaba que todo el mundo ahí fuera me estaba intentando vender la moto. Entonces, lo que voy a intentar a través de estos vídeos es ser más cercano. Creo que estaba siendo un poco robot, sobre todo en el tono y en cómo me expresaba, y quiero ser un poco más yo. Al final, soy una persona de carne y hueso que ha pasado por todas las etapas del mercado y de un trader o de un inversor, y quiero trasladaros a vosotros de que, a pesar de ser un camino no en parte fácil, de que se puede conseguir. Entonces, en este vídeo justamente os voy a intentar trasladar mi visión del mercado a través de datos, con mucha rigurosidad, pero un poco como si fuésemos colegas, ¿no? Que al final se trata de que aprendamos, pero que no sea esto una clase como si estuviésemos en primaria. Vamos a ir al lío. ¿Qué hemos tenido? Más que qué tenemos por delante, ¿qué hemos tenido? Vamos a ver justamente un hilo que he publicado hace escasos minutos, en el que vamos a hacer un repaso primero de todo el mercado, tanto el mercado a nivel macro o de índices americanos, y después vamos a ir un poco más a lo que es nuestro nicho, a nuestro edge, que sería cripto, ¿vale? ¿Qué hemos tenido? Bueno, sobre todo hemos tenido poca volatilidad para lo que esperábamos el mercado, es decir, teníamos reunión de la FOMC y teníamos esa comparecencia de Powell, que ha dejado a lo que son los inversores un poco con la miel en los labios. Pensábamos o se creía que iba a haber una volatilidad o un rebote bastante amplio en los mercados, y nada más lejos de la realidad. Si vemos justamente el mercado cripto, la performance que ha habido esta última semana, ¿vale? Aquí es verdad que está un poco edulcorada porque nos coge justamente la variación de la semana completa y no ha cerrado todavía. Según estoy grabando este vídeo, todavía no ha cerrado el mercado, pero estamos teniendo que justamente Bitcoin, concretamente, está subiendo hoy un 1,27. Es verdad que estamos teniendo una vela, para ser domingo, que literalmente de las últimas 8 o 7 habían sido negativas, estamos teniendo una vela positiva un domingo, lo cual es buena noticia, pero nada del otro mundo. Estamos, de hecho, todavía, si os fijáis, por debajo de lo que sería esta media de 200 sesiones, que estuvo sirviendo muy bien como, en un primer momento, soporte. Después la rompimos o tuvimos esa vela alcista de un más 5% a raíz de justamente esta noticia de la Fed, y después lo que hemos tenido es que al final le hemos vuelto a quebrar. Está siendo un poco, sirviendo un poco como referencia. Ahora bien, tenemos que ver sobre todo el cierre que hemos tenido, que vamos a tener sobre todo en el semanal, que, como os comento, ha sido negativo en las últimas 7 ocasiones. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? En cuanto a la Fed, ¿qué es lo que se comentó? Bueno, pues proyectó tasas, ¿vale? Para 2025 el 3,9%, 2026 3,4%, 3,1% para 2027, y ¿esto qué significa? Están bastante alejadas de lo que esperaba el mercado, de lo que esperaba el inversor, sobre todo retail. Tenemos que tener en cuenta, primero, cuando se reduce el QT no es lo mismo a un inicio de un QE, ¿vale? Por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? La gente se esperaba, y sobre todo esto estaba pronosticado por muchos gurús, de que en el momento que se finalizase el QT, lo que íbamos a tener es el inicio de un quantitative easing, es decir, que se iba a empezar a inyectar, por así decirlo de manera muy coloquial, dinero o liquidez en el mercado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues justamente hemos tenido esta reducción del QT, pero estamos muy lejos todavía de poder ver, por ejemplo, lo que vimos durante esa época post-pandemia, en la que literalmente teníamos una fiesta de liquidez en los mercados, donde se estaban dando cheques al portador, y esto lo digo porque lo viví yo en mis propias carnes, que estuve trabajando en Estados Unidos y me cayó del cielo un cheque de 2.500 euros, si no recuerdo mal, o de $1.000. Ahora mismo tengo ciertas dudas. ¿Qué pasa? Que al final estamos muy lejos de eso, y por eso tenemos ahora mismo pues el índice Russell 2000 de esas empresas de pequeña capitalización bursátil estadounidenses cayendo, y de hecho ha habido un cruce de la media de 200 sesiones con la de 50, indicando que efectivamente estamos dentro de ahora mismo un mercado lateral medio bajista, y pues también estamos viendo cómo en esa alt season, esa famosa o tan esperada ansiedad alt season, nos está dando. ¿Qué es lo que tuvimos más? Pues al final en cuanto a las proyecciones del crecimiento, por así decirlo, el PIB, tuvimos que el 2,1 se redujo, mejor dicho, el 2,1 al 1,7 en 2025, y la inflación, es decir, el PCE, lo que hizo, las proyecciones subieron. Por tanto, esto causa cierto temor a una época o un escenario de esta inflación. ¿Qué es lo que tenemos? Pues ahí tenemos al oro subiendo por encima de los $3.045 la onza, si no recuerdo mal. En cuanto a las temores de recesión, ahora lo veremos más adelante, porque esto parece que se está convirtiendo en la recesión más
proclamada, por así decirlo, o más anticipada de los últimos años. Ahora veremos un gráfico en concreto. ¿Qué tenemos más? Trump y la liberación de Estados Unidos. ¿Sell the rumor, buy the news? Sí, sé lo que vais a pensar. Efectivamente, esto suele ser justamente al contrario. Es decir, compra el rumor, vende la noticia. Pero estamos viendo, con esta incertidumbre que está viendo en torno a los aranceles, estamos viendo justamente un poco lo contrario. Se está especulando mucho con el rumor de cómo será la noticia, pero no se sabe ahora mismo cómo será la noticia. Entonces, el mercado ha podido descontar mediante caídas de más del 10% en los índices unos aranceles muy duros o exageradamente duros frente a lo que puede ser después, y por tanto puede ser que el 2 de abril tengamos subidas en vez de justamente más caídas. Creo que al final una caída del 10% como hemos tenido, que ha sido la sexta, hablando de índices, ¿vale?, del S&P 500, la sexta más rápida de toda la historia, creo que al final puede que lo que haya habido haya sido una sobrereacción del mercado y que justamente el día 2 de abril haya lo contrario y tengamos este tan ansiado rebote. Eso habrá que verlo y podremos especular con lo que sea, pero creo que será preciso esperarse al 2 de abril para poder tomar decisiones. Todo lo que hagamos mientras será especular con lo que pueda hacer Trump y su administración en política comercial. ¿Qué tenemos en lo que serían los índices y más concretamente las 7 magníficas, ¿vale? El conjunto de empresas que han liderado este último rally anterior, que han sido estas 7 magníficas, con sobre todo Nvidia, ahora mismo se están viendo en apuros. Por ejemplo, tenemos que Meta solamente es la única que está de estas 7 por encima de la media de 200 sesiones. Tesla ha cerrado en positivo después de 8 semanas en rojo. Esto creo es de las mayores rachas que ha tenido, si no la mayor racha negativa que ha tenido Tesla en el mercado desde que empezó a cotizar. Y concretamente justo menos mal que esta semana, hemos tenido que los inversores minoristas han inyectado 8 billones de dólares en Tesla en los últimos 13 días, ¿vale? La mayor entrada histórica, la podemos ver justamente aquí. Creo que no había habido, es la racha más grande que hemos visto y además supera por creces las anteriores. Así que habrá que ver cómo acaba desenvolviéndose Tesla estas siguientes semanas, pero es verdad que las 2 velas que ha dejado concretamente han sido bastante positivas, ¿vale? ¿Qué tenemos más? Pues es lo que comentaba antes, esta es la recesión más descontada de la historia. No puede ser que una recesión y sobre todo que acabe derivando en un bear market, es decir, una corrección que acabe derivando en un bear market, siempre suele pillar en cierta parte desprevenidos. No puede ser que esta recesión la esté anticipando todo el mundo. Por tanto, ¿qué es lo que creo? Que al final el día 2 no será tan duras estas políticas comerciales como podrían esperarse y que igual tenemos un rebote. Sin embargo, sigo pensando que teniendo en cuenta estas políticas, lo que nos espera por delante es un mercado lateral, al menos bajista. Sería un poco atrevido por mi parte de anticipar, pero creo que sí que estamos dentro de un mercado lateral que se tienen que ajustar valoraciones y que al final es lo que estamos viendo justamente. ¿Qué más? Por ver un poco el gráfico, tenemos que ver que ahora con toda esta incertidumbre política, a nivel de política comercial, estamos viendo que lo que sería el índice de incertidumbre a nivel política económica está en máximos desde el COVID. O sea, no ha habido otro momento en el que hayamos estado en niveles tan elevados. Esto al final, ha derivado mucho miedo en el mercado y habrá que ver cómo acabamos reaccionando, pero creo que ha habido una sobrereacción en cierta parte, ¿vale? En cuanto a noticias no muy alcistas, ¿qué es lo que tenemos aquí justamente? Tenemos que DoorDash y Klarna han firmado un acuerdo en el que los clientes pueden optar a pagar las entregas de comida en cuotas sin intereses. Esto literalmente parece que recuerda a esas, lógicamente, salvando las distancias, recuerda a esas hipotecas basura de 2008, cuando parecía que al final se financiaba o se endeudaba todo. Ahora lo que tenemos literalmente es que la gente va a poder endeudarse para pagar un bien tan básico como es la comida. Este tipo de movimientos o de acuerdos o de partnership no es que sean del todo, a mí no me gusta nada, sobre todo verlos en estos momentos del mercado. Al final este tipo de acuerdos lo que está buscando es cubrir cierto nicho del mercado, cierta cuota de mercado, y si hay cierta cuota de mercado, hay ciertas personas que ni siquiera pueden acceder, en este caso en Estados Unidos, a algo tan básico como es la comida, nos está dando un poco a entender de qué momento del mercado o de la economía estamos viviendo. También tenemos que Nike está en mínimos desde 2020 y ante preocupaciones de una posible ralentización en el consumo, sobre todo también por el tema de los aranceles. ¿Qué tenemos? En este caso en Ethereum, pasando ya a lo que sería el mercado cripto, tenemos buenas noticias para Ethereum, para que luego no digáis que estoy siempre bajista en este activo, que los últimos, le he estado matizando bastante, tanto en últimos vídeos como en últimos tweets, porque al final yo no mando, aquí manda el precio, y cuando el precio y las métricas a nivel off-chain y on-chain me están diciendo de que no es momento, pues yo no voy a ser el que se pelee contra ello. El mercado habla y
un buen trader debería escuchar, ¿vale? O un buen trader escucha, mejor dicho. ¿Qué tenemos? Bueno, en esta última semana hemos visto cómo a medida que subía el precio, es verdad que ha habido un rebote, un pequeño rebote de los 1.700 y poco hasta los $2.000, que las salidas de Ethereum, de Ether, de los TEX han disminuido. El viernes tuvimos la cuarta mayor salida de Ether lo que va de año, ¿vale? Por tanto, como podemos ver aquí, esto es bastante positivo. De hecho, si nos fijamos, esto sería el gráfico de lo que va justamente de año, desde inicio de año, y vemos que al final es verdad que las salidas que hemos tenido de Ether, de los TEX, sí que han sido bastante más grandes que lo que de lo que hemos tenido entradas. Creo que también esto denota un poco que el mercado, o en este caso lo que es el activo Ether, está ya bastante exhausto en cuanto a venta. Al final tenemos que entender de que ha caído en apenas unos meses, desde los 4.000 hasta por debajo de los $1.800, y esto al final también es entendible de que hay gente intentando posicionarse de cara a una posible all season. Yo no la veo de momento de aquí a un corto periodo de tiempo, pero igual hay gente que se está intentando anticipar a esto. Creo que hay activos mejores en los que posicionarse, pero bueno, yo al final os traigo aquí las métricas y ya cada uno interpreta como quiera, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos después? Las funding rate, ¿vale? Siguen siendo positivas, por eso justamente comento aquí que está claro que uno de las operaciones de este año hubiese sido posicionarse en corto en Ethereum, porque hubiese estado ganando por la revalorización negativa del token y aparte porque te hubiesen estado pagando por estar posicionado en corto. Es verdad que están disminuyendo, ¿vale? Sí, es verdad que lógicamente a medida que el precio sigue cayendo, las funding rates seguirán disminuyendo, a saber si las acabamos viendo en negativo, porque de momento sigue siendo un activo, el segundo mayor activo por market cap, y al final eso acaba pesando mucho y la gente sigue teniendo, más que métricas, sigue teniendo mucha fe, mucha esperanza de que acabe subiendo, lo cual no es recomendable, pero bueno, allá un poco cada uno. ¿Qué tenemos más? Pues bueno, justamente lo que tenemos, a nivel de actualización, que lo comenté el otro día en la newsletter, a nivel fundamental, la actualización Pectra se ha retrasado hasta mínimo abril de 2025, ¿vale? Por otro lado, algo que comenté ya y que la comunidad estamos viendo y que, bueno, justamente el informe que publicaremos mañana vamos a profundizar mucho, y es que, bueno, de hecho, justamente tenemos este martes, si no me equivoco, a las 7 de la tarde, viene un experto en RWA, concretamente de una startup española que ha sido la primera en tokenizar un instrumento financiero, ha tenido la licencia por lo que sería la CNMV, viene justamente a dar una charla sobre, pues bueno, por qué es tan importante RWA, por qué está teniendo pues las métricas que tenemos aquí justamente. El otro día cuando lo comentaba en Twitter tenía ahora mismo en total el on-chain que hay de activos tokenizados a nivel on-chain era de 18, poco billones de dólares americanos, y ahora justamente tenemos que ya estamos en 19. Podéis ver la escalera que estamos teniendo, el interés sigue estando ahí, no interés minorista, sino interés institucional, y posicionarse en estos activos de cara al siguiente movimiento alcista creo que es, bueno, estar en el lado ganador. Como siempre, el lado ganador habrá que ver cuáles son los activos, porque no es lo mismo estar en un activo que tenga ciertas métricas o ciertos acuerdos con institucionales de gran calibre, que estar en algunos activos que igual mientras uno te sube un 200%, el otro te hace un 20%, y es aquí donde entra el análisis de cada uno. ¿Qué tenemos más? Bueno, el mercado es momento sin apetito, pues está claro que es un momento sin apetito por el riesgo, y PanFan así nos lo dice. El mercado ha seguido su camino y está claro que las meme coins han dejado de tener interés. Se trata de saber adaptarse a las narrativas. El revenue, es decir, los ingresos diarios han caído hasta los $700.000, datos que no se veían desde septiembre de 2024. En las últimas 24 horas, para ponerlo en contexto, no se ha graduado ningún token. Sin embargo, es curioso, y esto es, bueno, los que sabemos un poco cómo funciona el mercado, que hay gente que pensará, ¿cómo puede ser que no se haya graduado ningún token? Lo que denota poco interés en lo que sería la propia actividad de PanFan, y que aún así haya conseguido hacer $700.000 de ingresos. Bueno, esto es al final por los bots, por cómo interactúan, por lo que intentan, y porque al final hay que entender de que esto va mucho más allá que propias personas o propios traders intentando sacar rentabilidad. Hay mecanismos mucho más complejos, los cuales no me podría detener aquí porque me tiraría una hora hablando de ellos. Pero bueno, también una noticia es que PanFan ha lanzado su DEX nativo, ¿vale? PanSwap, diseñado para mejorar la experiencia de trading, eliminando tarifas de migración y aumentando la liquidez. Al final lo que están haciendo es no depender de un tercero, como en este caso podría ser Raydium, y al final bajando las comisiones para intentar atraer o quitarle cuota de mercado, ¿vale? ¿Qué tenemos? Aquí en este caso me voy a tener lo justo y necesario, no quiero dar tantísimo alfa, o bueno, dependerá del apoyo que tenga, igual me lo pienso en el siguiente vídeo, pero si quieres que profundice mucho más en Hyperliquid, es mi mayor apuesta ahora mismo, aunque es verdad que cada vez tengo dudas, porque en cierta parte veo que hay mucha gente alcista. De hecho, estaba justamente ayer hablando me encontré con unos chicos que también se dedicaban a cripto y demás, y me comentaban de que estaban muy alcistas y además no me daban ningún motivo, tiene que subir. Cuando hay tanta gente alcista y ve una inversión segura en cierto token o en cierto ecosistema,
suelo atender a preguntarme por qué. Entonces hay que tener algo en cuenta, y es que no todo el mundo puede ganar. Es verdad que estamos en un momento de mercado pues ciertamente lateral, bajista, donde no hay mucho interés, pero también hay que entender que no todo el mundo se puede posicionar en activo y acabar ganando, y que sea tan obvio, ¿vale? Entonces, ¿esto que me hace? Ir con más cautela. Sigo a nivel fundamental, sigo entendiendo cómo funciona Hyperliquid, sé cuál sería su MOAT, por así decirlo, es decir, su ventaja competitiva frente al resto de mercado, sé cuál es la cuota a la que aspira, pero bueno, quiero ir también con cierta cautela, y ojalá que nos dé precios inferiores, porque será ahí cuando más duda tenga la gente, cuando más haya que acumular. Por poner un poco las noticias que ha habido, CryptoHayes ha estado comprando algún que otro millón, ¿vale? No voy a decir cuántos, pero han sido bastantes, porque, para el que no lo sepa, Hayes al final fue uno de los primeros inversores que vio el potencial de GMX, ¿vale? Y conoce bastante lo que sería el mercado de perpetuos, es decir, es una eminencia, por así decirlo, dentro de lo que sería el mercado cripto, ya que ha sido un inversor que se ha sabido posicionar de manera muy temprana en ciertos tokens o narrativas, y que le ha dado mucho beneficio, ¿vale? Luego tenemos que Fireblocks, ¿vale? Una plataforma de infraestructura de activos digitales diseñada principalmente para actores institucionales como bancos, fondos de cobertura, intercambios, etcétera. Es decir, HyperEVM, lo que sería la red nativa de Hyperliquid, ha sido implementada en Fireblocks, que al final no es más que una plataforma para institucionales, que aquí cada uno saque sus propias conclusiones, pero creo que está claro dónde está el interés, ¿vale? ¿Qué hemos tenido también? Se han anunciado nuevos incentivos, esta vez para los stakers, de Hyperliquid, ¿vale? Y aquí pongo back to BNB Season, porque al final es verdad que una de las maneras en las que incentivó también BNB en su momento fue a través del propio token nativo de la red, y al final eso lo que acabó causando es, pues mucho más interés, porque al final en este caso lo que pasa, y como podemos ver aquí justamente, es que para aquellos stakers de Hyperliquid lo que va a haber son diferentes tramos que van desde el Wood hasta Diamond, ¿vale? En este caso lo que tenemos es que quien acabe stakeando más de 500.000 Hype tendría una reducción de las fees de trading del 40%, ¿vale? Ahora mismo, lógicamente, pues bueno, la cantidad de wallet que acaban cualificando son 39, y esto lógicamente irá en aumento en función de la demanda que tenga Hype en el futuro. ¿Tenemos algo más? Bueno, con Bitcoin, ¿qué pasa? Y es lo que justamente quería comentar ahora. Vamos a ir ahora con este análisis de Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Para que entendamos un poco al final cómo ha repercutido, pues según estos datos macro, lo que viene siendo la correlación con los índices americanos, y en qué punto nos encontramos en cuanto a Bitcoin. Podemos ver que ahora justamente el día de hoy, no quiero intentar prever lo que viene siendo el futuro o intentar adivinar el futuro. Sin embargo, sí que creo que, a no ser que veamos algún tipo de pump por alguna noticia, algún sileo de ya los más que conocidos de Trump, sí que creo que cerraremos por debajo de la media de 200 sesiones, ¿vale? Y esto es algo importante porque de momento la estamos respetando, iba a decir bastante bien, pero bueno, sí que lo sirvió aquí, si nos fijamos como en un primer momento como soporte, ¿vale? La aguantamos bastante bien, esta vela fue un rechazo bastante bonita, y después tuvimos aquí otra justamente más o menos igual. Sin embargo, la acabamos quebrando como mantequilla el día 9 de marzo. Al final lo que hemos tenido es que, si nos fijamos justamente aquí, si hacemos un poco de zoom, vemos que se sirvió como resistencia bastante bien, aquí se quebró incluso, pero bueno, siguió sirviendo. Este día, que fue justamente coincidió con la comparecencia de Powell respecto a tipos de interés, tuvimos un movimiento alcista, no se lo acabó creyendo el mercado, al día siguiente corrigió un 3% y se acabó comiendo prácticamente toda la subida, y ahora lo que tenemos es, un movimiento sin mucha volatilidad, que bajo mi punto de vista, y estos son mis expectativas, creo que acabará derivando en un movimiento bajista, ¿vale? Es decir, si nos fijamos aquí, lo que tenemos es, y esto es algo importante que quiero aclarar, nosotros teníamos nuestra estructura, ¿vale? Que de hecho la vamos a trazar aquí para que la veamos, sería más o menos esta, es el rango de distribución, en este caso ya lo podemos saber a posteriori. Teníamos nuestro rango de distribución en el que, se hizo un máximo, en este caso. Algo que tenemos que tener siempre en cuenta es que cuando se haga este tipo de máximos, en el que, como podemos ver, fue un rechazo, es decir, la vela en ningún momento quebró con cuerpo o cerró con cuerpo este nivel clave, ATH anterior, lo que tuvimos fue un rechazo, y al final pues el precio acabó distribuyendo con mayor fuerza y acabó cayendo. En este punto en el que nosotros tenemos este mínimo, ¿vale? Que crea nuestro ATH, y lo perdemos durante el día 25 de febrero, aquí lo que tenemos ya es que nuestra estructura pasa de ser, en el corto plazo, ¿vale? En temporalidad diaria, que es en la que estamos, pasa de ser alcista a bajista. Aquí, en este punto, ya lo que tengo que empezar a buscar o a pensar es en hacer un de-risk, es decir, mitigar riesgos en mi cartera, eliminándome tokens muy volátiles que no tengan ningún tipo de fundamento, sobre todo meme coins y proyectos en los que yo no tenga ningún tipo de confianza a nivel fundamental, ¿vale? Yo no creo en la esperanza ni en la fe, ningún tipo de estas estrategias que no tienen
fundamento propio. Entonces en este momento tengo que seguir esta serie de pasos para al final pues no cometer o que mi cartera no entre en un drawdown muy pronunciado y poder aprovechar esas caídas para bien comprar más Bitcoin, comprar esas altcoins que tengo de cara a medio plazo y que creo que tienen proyectos sólidos, o simplemente buscar para cubrirme posiciones abriendo posiciones shorts de cobertura. Entonces lo que tuvimos aquí justamente, pues como podemos ver, se creó este máximo que acabó derivando en este mínimo aquí, ¿vale? Este mínimo al final lo que tenemos es que nos hizo este máximo que coincidió justamente con el anuncio que hizo Trump de la reserva estratégica ese domingo, que acabó siendo el único domingo de los últimos 8 que acabó en positivo lo que es Bitcoin, a no ser que hoy también acabe, que sería, pues bueno, de los últimos 9 habrían acabado 2 en positivo. Y aquí se creó justamente esta zona de interés, ¿vale? Que es la que tengo marcada aquí. Esto que tengo aquí, este rectángulo que tengo aquí marcado, es lo que sería una zona de interés, porque fue un día en el que se generó muchísimo volumen, se negoció mucho volumen, y lo que podemos esperar es que sea una zona en la que el precio reaccione. De momento lo ha hecho, ¿vale? Lógicamente es una zona grande y tenemos bastantes probabilidades de que así sea. De momento lo ha hecho y son mis expectativas. Pues, expectativas es que en uno de estos puntos entre los 86.000 más o menos y 94.000, el precio, sobre todo en esta zona aquí, acabe llegando, lo acabe rechazando y acabemos quebrando estos mínimos, ¿vale? Yo espero, y esto al final son expectativas propias mías, que tengamos un mercado lateral o bajista durante estos meses, por lo menos de incertidumbre, que además creo que cuadra bastante con el plan de la administración Trump, sobre todo de su secretario del Tesoro de Bessent. Algo que quiero recalcar y es muy importante es el hecho de qué hacer en este tipo de situaciones. Si yo detecto, y es muy sencillo detectar, no hay que ser ningún as para detectar una tendencia bajista, si yo lo que tengo es que este mínimo, que fue el que me creó el máximo, se ha quebrado, en este punto aquí yo lo que tengo que hacer es, como he dicho, mitigar riesgos, ¿vale? Y algo importante es no intentar capturar estos movimientos de mínimos a máximos, porque hay algo muy importante y es que, por ejemplo, si hacemos zoom aquí a este último rango, por así decirlo, lo que tenemos es lo siguiente. Nuestro rango sería justamente esto, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Sería esto, está trazado por este mínimo de aquí y este máximo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos que el precio se va a mover en el momento que ya tenemos medio marcado el mínimo y el máximo, se va a mover entre estos precios, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo estoy dentro de una tendencia bajista, por tanto, mi objetivo, en caso de querer sortear mediante futuros o simplemente lo que quiero hacer es hacer un de-risk, es decir, mitigar riesgos en mi cartera, lo que tendría que hacer es salirme de posiciones en estas zonas de aquí. No buscar, que es lo que le pasa a mucha gente, es que intenta capturar suelos, comprar en estas zonas de aquí para intentar vender más arriba. Esta estrategia no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues lo vamos a dibujar aquí para que lo entendamos. Porque si yo estoy dentro de una tendencia bajista, como puede ser esta, yo lo que tengo claro, ¿vale? En caso de que la tendencia bajista siga vigente, es que este mínimo de aquí se va a acabar quebrando. Sin embargo, el problema que tengo es que yo no sé este retroceso, ¿vale? Hasta qué punto lo va a dar. Igual estamos en una tendencia bajista en la que hay mucho momentum y en vez de que el retroceso se dé al 0.61, 0.78 de FIBO, lo que tenemos es que justamente se da aquí en esta zona. Entonces, yo habría estado intentando hacer algo que es muy complicado, que es capturar suelos, cazar suelos o cazar un cuchillo cayendo, por así decirlo. Y sin embargo, ¿cuál es el beneficio que puedo obtener? Pues no tengo ninguna ciencia cierta dónde se va a frenar el precio para seguir cayendo. Sin embargo, si yo lo que hago es intentar vender en estas zonas de aquí, lo que tengo claro es que en caso de que sigamos dentro de una tendencia bajista, que es lo que me marca el gráfico, este mínimo aquí se va a crear. Por tanto, tengo una zona clara para tomar beneficios, para salirme del mercado por el motivo que sea. Tengo una referencia clara, que es lo importante, ¿vale? Y esto es importante de saberlo, porque hay mucha gente que intenta operar justamente al contrario y acaba incurriendo en pérdidas muy grandes. Después, lo dicho, Bitcoin al final está en la media de 200 sesiones. Sinceramente creo que al final el objetivo, por lo menos para mí, es este mínimo aquí. Veremos a ver hasta dónde llega, pero de momento no veo un movimiento alcista que nos pueda llevar a ATH, ¿vale? ¿Qué tenemos más? Tenemos a Ethereum en los 2000 justamente ahora mismo, igual sin mucha fuerza y habiendo perdido la caja en la que llevaba consolidando mucho tiempo. Sigo estando bajista, creo que de hecho esta zona aquí puede ser una zona a la que el precio vuelva, como ya hizo en su momento, para buscar, bueno, de hecho si nos fijamos aquí justamente está rechazándola, ya la rechazó un par de semanas, por lo menos va a ser la primera semana de las últimas 4 en la que cierre en positivo, parece ser Ethereum. Y lo dicho, de momento es un activo en el que no me interesa estar. Si las métricas cambian, y es verdad que esta semana hemos tenido, como he comentado en el vídeo, alguna métrica positiva, pero si no cambian más y a nivel fundamental veo que de verdad puede capturar valor de la red, como están haciendo las Layer 2, como puede ser Base, no me interesa ahora mismo para nada y es un activo que no voy a tener en cartera más de lo que tengo ya de hace mucho tiempo, y os aseguro que no es una parte grande o considerable respecto a mis Bitcoin, ¿vale? Así que bueno, chicos, esto sería todo. Espero que os haya gustado. Suscribiros, dejadme comentarios sobre los vídeos que queréis ver, que queréis que analice, que al final esto es para vosotros. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.